Hola a todos, espero se encuentren súper bien, previendo que pueda ser posible que no contemos con energía eléctrica para el momento de nuestra clase. Entonces he decidido grabar la clase, igual pues se quedan con la grabación y les es útil. En esta oportunidad vamos a estar hablando de las glías, las células de sostén o la neuroglia. Y pues hay dos tipos, así como la división anatómica del sistema nervioso. Vamos a tener centrales que van a estar ubicadas en lo que es el encéfalo y la médula espinal, y vamos a tener periféricas que van a estar ubicadas en los componentes del sistema nervioso periférico, es decir, los nervios espinales y los pares craneales. Entonces empecemos viendo esas células de sostén que podemos ubicar en el sistema nervioso periférico. Y aquí empezamos a ver la primera. Lo que tenemos acá es la célula eh, básica funcional de nuestro sistema nervioso, que es la neurona. Y recordemos, ¿verdad?, que tiene el cuerpo osoma y tiene evaginaciones. Esas evaginaciones pueden ser las dendritas o bien puede ser el axón. Acá cubriendo el axón, y como habíamos mencionado en la clase anterior, se encuentran ya las primeras células de sostén, que son las células de Schwann. Entonces, estas pues son de las más importantes, al igual que las satélites, pero tenemos otras con nombres propios. Tenemos la teloglía, que está asociada a la placa terminal motora, recordemos la unión neuromuscular. Tenemos la glía entérica relacionada al tubo digestivo y las células de Müller que se van a encontrar en la retina. Recordemos que esta es una de sus funciones principales, es dar sostén, darle soporte, protección y nutrición a nuestro tejido nervioso. Entonces, hablando de células periféricas, vamos a estudiar dos, las células de Schwann y las células satélite. Entonces, aquí vemos que tenemos el axón y rodeando al axón vamos a encontrar a la célula de Schwann. Y esto que ustedes ven aquí es un ganglio nervioso y rodeando el ganglio nervioso vamos a encontrar a las células satélites. Entonces, vamos a estudiar primero lo que es la célula de Schwann y vamos a ver que es la célula principal de sostén de las fibras nerviosas. Fíjense que puede encontrarse en aquellas que son mielínicas, pero también en aquellas que son amielínicas. Y lo que van a formar es lo que es la vaina de mielina. Aquí tenemos entonces de nuevo una neurona, tenemos el axón y vemos que rodeando el axón vamos a encontrar este grupo de células. Estas células van a formar algo que se llama vaina de mielina, que son capas de lípidos abundantes que van a ir rodeando los axones. Estas aseguran la conducción rápida de los impulsos en la fibra nerviosa. Hay regiones en el axón que no van a tener mielina. Este es el cono axónico que se recuerdan, es esa parte donde está la transacción en el cuerpo osoma, y las dendritas, que son, los botones terminales, que son el final del axón donde se va a producir lo que es la sinapsis. Colaboran con la limpieza y proliferación de axones y también participan formando la mielina, ¿verdad? Que es una de sus funciones más importantes. A esa formación de la vaina de mielina se le conoce como mielinización y ahorita vamos a ver cómo es ese proceso. Entonces, en la mielinización, lo primero que va a hacer la célula de Schwann es pegarse al axón. El axón tiene pues ciertos surcos y en ese surco se va a pegar la célula de Schwann. Esto lo hace en un segmento, o sea, en una longitud de 0.08 a 0.1 milímetros, donde va a estar envolviendo lo que es el axón. Entonces aquí vamos a empezar a ver y vamos a empezar a analizar cómo es que se forma lo que es la vaina de mielina. Entonces, pues ya se ha adherido acá esta célula de Schwann, ya se adhirió aquí al axón y empieza a formar lo que son unos polos o dominios. Vamos a tener dos, uno que va a ser el polo que esté pues adherido a lo que es el axón y uno que sea periférico, que esté en contacto con la periferia. Entonces, el que está en la parte externa se llama abaxonal, que va a corresponder a acá, y aquí pues lo podemos ver en esta otra imagen. Entonces, esta parte que está en la periferia se llama abaxonal, y la parte que está pegada o en contacto con lo que es el axón se va a llamar adaxonal. Aquí lo tenemos. Y pues cuando ya se ha envuelto por completo lo que es el axón, entonces se va a formar un tercer
componente, una tercer parte, que es el mesaxón. Este mesaxón, entonces, luego una de estas 2 porciones del mesaxón va a empezar a envolver todo lo que es el axón, creando unas espirales. Como lo podemos ver acá, entonces empieza, ¿verdad? Una parte se queda fija y la otra empieza a girar y girar, formando lo que es una espiral. Entonces el mesaxón se enrolla en forma de espiral y empieza a crear lo que son como placas o capas. Mientras más se pliega, más va a expulsar el líquido citoplásmico, formando ya lo que es la vaina de mielina. Entonces, ¿qué es la vaina de mielina en sí? Es todo esto que se estuvo enrollando el mesoaxón. Tenemos otras porciones que podemos diferenciar. Por ejemplo, acá vemos el collarete externo perinuclear. ¿Qué es eso del collarete externo? Si ustedes se dan cuenta, aquí esta porción que habíamos visto ya con anterioridad, que tenemos la región abaxonal, pues parte de esa región abaxonal va a contener bajo él lo que es el núcleo y las organelas de la célula de Schwann. Entonces, nos damos cuenta que el núcleo de la célula de Schwann va a quedar en la periferia junto con sus organelas. Luego está esa formación que tuvo, que es la vaina de mielina, y en su centro va a quedar lo que es el axón. Entonces, el mesaxón finalmente, luego de que estuvo ahí pues enrollándose, va a generar 2 porciones, una externa y una interna. El mesaxón interno, acá lo tenemos, va a ser esa porción que queda en contacto estrecho con lo que es el axón, y el externo pues queda ya en lo que es la periferia. Tenemos esto, que es una proteína. Es una molécula de adhesión que se expresa en las membranas mesoaxonales durante el proceso de mielinización. Y esta es la que va pues creando las adherencias entre las capas de la mielina. Finalmente vamos a tener una estructura más o menos así. Entonces aquí tenemos el axón y vean, aquí tenemos una célula de Schwann, aquí tenemos otra porción de otra célula de Schwann. Hay un punto entre una y otra que no va a poder cubrir. Ese es el nódulo de Rambier, perdón. En este nódulo se crea una pequeña brecha entre estas células y ese va a tener algunos conductos, algunos canales que permiten el ingreso de sustancias, pudiendo cambiar la energía eléctrica de lo que es la neurona. Y aquí podemos ver, ¿verdad? Que tenemos el núcleo de la célula de Schwann y vamos a tener en esta porción lo que es la mielina rodeando por completo a lo que es el axón. Existe comunicación entre las células de Schwann y el axón. Entonces, vean aquí de nuevo esta estructura, tenemos el axón, tenemos las células de Schwann rodeándolo y entre una y otra vamos a encontrar lo que es el nódulo de Rambier. ¿Qué es lo que producen? Pues lo que es la mielina. Sin embargo, el axón es el que determina cuánta mielina o cuántas capas de vaina de mielina debe formar la célula de Schwann. Y tenemos aquí esta proteína que se llama neuregulina, que lo que hace, se abrevia de esta manera y lo que hace es regular el número de capas y la cantidad de mielina que necesita el axón que esté creado. El nódulo de Rambier es una parte también bastante importante. Es la unión donde se encuentran 2 células de Schwann, carece de mielina y es la porción donde el impulso eléctrico se va regenerando. Adelante vamos a ver que hay impulsos eléctricos que van como saltatorios y estos los potencian. Permite una propagación de impulsos de forma saltatoria y rápida. Estas o estos axones que son mielínicos, que tienen pues esta característica de los nódulos de Rambier, son mucho más veloces. Y vean, aquí vamos a hablar de otros aspectos ya un poquito más microscópicos. La mielina, en primer lugar, está compuesta en un 80% por lípidos. ¿Y nosotros será que podemos ver esas estructuras? Ahorita vamos a darnos cuenta. En el microscopio óptico solo podemos ver la vaina de mielina de las células de Schwann. Y esto que ustedes están viendo acá es una vista de un microscopio óptico. Esto que ustedes ven grande acá y con algunas extensiones son neuronas. Todos estos otros puntitos que ustedes ven acá son los núcleos de células de sostén.
Es decir, nosotros no podemos visualizar con un microscopio óptico, por ejemplo, las organelas, la membrana celular, mitocondrias, retículo endoplasmático, nada de eso. Y a través de fotomicrografía, aquí sí podemos ya identificar el axón, la mielina, si tiene lisosomas, si tiene mitocondrias, microtúbulos, cuerpos densos. Nervios amelínicos, de nuevo quiero resaltar esto, están envueltos también por células de Schwann, aunque no generen estas células de Schwann lo que es la mielina. Otro punto importante es que una sola célula de Schwann puede envolver a grupos de axones. Las células de Schwann que más envuelven pueden llegar a envolver hasta más de 20 axones. Y ahora aquí, si tenemos una micrografía. En esta micrografía, si ustedes se dan cuenta, aquí se ven que hay muchas capas que están envolviendo. Esto es lo correspondiente a la vaina de mielina. ¿Qué más podemos identificar acá? Esto que está acá central es el axón y tiene todos estos puntitos porque tiene muchos microtúbulos dentro de él. Aquí tenemos otro y recordemos que la vaina de mielina puede ser variable dependiendo de qué sea lo que necesite el axón. Por ejemplo, aquí tenemos una vaina de mielina muy grande, esta ya pues no tanto. Entonces, eso va a depender del axón. Y ahora veamos lo que son las células satélites. Entonces, las podemos ubicar en lo que son los ganglios. Recordemos, está la médula espinal. De la médula espinal empiezan a nacer lo que son los nervios espinales. Y estos, un poquito fuera de la médula espinal, empiezan a unirse y a formar estos ganglios. Estos ganglios son acumulaciones de cuerpos o somas neuronales. Y en tinciones de hematoxilina y eosina, solo los núcleos son visibles. Estas están penetradas y permiten lo que es la sinapsis. Súper importante, vamos a tener ganglios motores y vamos a tener sensitivos. Aquellos que son sensitivos no sufren el proceso de sinapsis. Y sus funciones, o sea, las funciones de las células satélite es establecer y mantener un entorno del soma y crear un aislamiento eléctrico e intercambio metabólico. Tenemos también aquí un pequeño apartado de las células gliales entéricas que cumplen funciones de sostén, funciones metabólicas, de protección, pero vean, esto es importante. Se cree que pueden participar en la neurotransmisión entérica y que pueden activar a nuestro sistema inmunológico. Entonces, pues cumplen funciones interesantes. Entonces, acá tenemos células de Schwann, células satélite. Empezamos a ver que las células de Schwann producen lo que es la vaina de mielina, las encontramos en lo que son los axones del sistema nervioso periférico. Y tenemos también lo que son las células satélites, que estas van a estar envolviendo a lo que son los ganglios periféricos, tanto motores como sensitivos, pero en los motores pueden estos pues ser atravesados por sinapsis. Las hay de dos tipos, bueno, perdón. Entonces con eso terminamos lo que era la clasificación, o perdón, las glías que serían periféricas. Ahora vamos a ver lo que son las glías del sistema nervioso central, es decir, esas que están ubicadas en lo que es el encéfalo y la médula espinal. Y aquí vamos a poder diferenciar 4 tipos: astrocitos, oligodendrocitos, la microglia y los ependimocitos. Los astrocitos sirven de sostén físico y metabólico, oligodendrocitos son pequeños y ayudan a la formación y mantenimiento de la mielina en el sistema nervioso central. La microglía son pequeños, oscuros, alargados y que se encargan de fagocitar. Estos son los macrófagos del sistema nervioso central. Los ependimocitos revisten lo que es el ventrículo y el conducto ependimario, que son las porciones en donde va a fluir el líquido cefalorraquídeo en nuestro sistema nervioso. Entonces, vean, aquí tenemos un encéfalo y tomamos una porción y lo ampliamos para poder ir ubicando algunas células gliales. Esto que ustedes ven aquí es un vaso sanguíneo y esto que está acá
creando algunas extensiones entre este vasito sanguíneo, entre esta neurona y dentro de lo que es la pía madre, es una célula microglial, ¿de acuerdo? ¿Qué más tenemos? Tenemos, por ejemplo, acá los oligodendrocitos, que si ustedes se dan cuenta, está adherida a lo que es la mielina de los axones del sistema nervioso central. ¿Qué más tenemos? Tenemos la célula microglial, que es como el macrófago del sistema nervioso. Y tenemos por último las células ependimarias. Estas células ependimarias las vamos a encontrar en los huecos que van a bañarse de líquido cefalorraquídeo o que van a contener el líquido cefalorraquídeo. Entonces ahí podemos más o menos ubicar, vamos a estar viendo cada una de ellas para ir aprendiendo un poquito mejor. Iniciemos entonces con lo que son los astrocitos. El astrocito es una de las células, a mi parecer, más importantes dentro de las células de sostén. Es una de las más grandes, comunica neuronas para sustentar y modular actividades, pero no solo a las neuronas. También crea pues ciertas conexiones con lo que son los vasos sanguíneos, ayudándonos a esto, a formar lo que es la barrera hematoencefálica y también protegen a todo el sistema nervioso porque le dan soporte a la pía madre, que es una capa que recubre todo nuestro sistema nervioso central. Entonces, pues aquí tenemos un astrocito y vean ya la referencia de que está aquí, poniendo los pies en lo que es un vaso sanguíneo. Entonces, atraviesa el espesor del encéfalo y tiene extensiones a los vasos sanguíneos, a la pía madre y a lo que son neuronas. Nos ayuda a formar lo que es la barrera hematoencefálica. De esto ya habíamos hablado un poquito, lo vamos a recordar. Aquí tenemos esta proteína ácida fibrilar glial, que se abrevia de esta manera, que nos sirve para identificarla. Fíjense que los tumores en el sistema nervioso central muchas veces son a raíz de estas células. Entonces, a través de esta proteína nosotros podemos identificar no solo a las células, sino que a tumores que se puedan producir en ella. Hay de dos tipos. Tenemos las protoplasmáticas, que están en la cubierta externa del encéfalo, es decir, en la corteza cerebral o lo que conocemos como materia gris, que es aquí pues donde se interpreta la información, donde se genera el pensamiento, el raciocinio. Y tenemos aquellas que son fibrosas, que se encuentran como debajo de la corteza cerebral, asociadas a lo que es la sustancia blanca en el encéfalo. Entonces aquí tenemos una microglia y nos damos cuenta, aquí viene, vean, un vaso sanguíneo y aquí están las extensiones como terminando de sellar ese vaso sanguíneo, creando lo que es la barrera hematoencefálica. Y también tiene extensiones a lo que son las neuronas. Recuérdense que también las vamos a ubicar asociadas a lo que es la pía madre. Aquí tenemos también una imagen donde lo podemos apreciar y repetimos esta imagen para de nuevo ver, ¿verdad? Que le da soporte aquí a lo que es la pía madre, que le da, termina de sellar lo que son los capilares y pues también genera comunicación con la célula nerviosa principal, es decir, nuestra neurona. Mucho ojo con eso, entonces, vean todo lo que comunica lo que es el astrocito. Aquí tenemos para ejemplificar lo que es la barrera hematoencefálica. Entonces, recordemos la estructura de los vasos sanguíneos. Pues aquí tenemos la luz del vaso, que es el espacio que va a contener lo que es la sangre. Tenemos lo que son las células endoteliales. Esas células endoteliales pues pueden tener ciertos espacios entre ellas. En el caso de los vasos sanguíneos, esos espacios son bastante estrechos. Y estas pues son células de tejido epitelial, por ende todas las células del tejido epitelial van a tener membrana basal. Y pues no es la excepción acá, tiene su membrana basal. Y por último va a tener a los astrocitos creando unas extensiones y unas partes como más amplias que entran en contacto con el vaso sanguíneo para terminar de sellarlo. Estos se llaman pedocitos,
que es así como que fueran unos piecitos, ¿verdad? Que están ahí pues cubriendo a lo que es el vaso sanguíneo. Entonces aquí las sustancias, primero, estas células endoteliales ya están muy estrechas, entonces les va a costar salir. Y encima de todo tienen pues a los astrocitos ahí creando una cubierta extra, entonces no cualquier sustancia va a poder atravesar esta barrera, incluso medicamentos. Nos es difícil que logren atravesar la barrera hematoencefálica. Hay necesidad muchas veces de duplicar, incluso triplicar dosis de medicamentos para que logren atravesar por concentración estas barreras y pues crean el efecto que nosotros necesitamos en el sistema nervioso central. Aquí tenemos otro astrocito, vean cómo es que se adhiere ahí al capilar y lo va sellando. ¿Qué funciones entonces se han identificado de estos astrocitos? El movimiento de metabolitos y desechos desde la neurona hacia los astrocitos, es decir, la neurona, como cualquier otra célula, necesita oxígeno, necesita nutrientes, tiene actividad metabólica y tiene productos de desecho. Y el astrocito permite que ésta haga el intercambio de todas esas sustancias entre los capilares. Sella los capilares formando la barrera hematoencefálica. Proporciona una cubierta a las regiones desnudas de lo que es el axón, es decir, al nódulo de Ranvier, al botón axónico, incluso puede participar en lo que es la sinapsis. Confina neurotransmisores acá y elimina el exceso por pinocitosis. Esto es importante. Fíjense que se ha estudiado el encéfalo de Albert Einstein, ¿verdad? Que como reconocido, ¿verdad? Que es una de las personas que tiene coeficiente intelectual o que ha tenido coeficiente intelectual más alto. Ahora se sabe de algunas más. Y empezaron a ver por qué era que él era más inteligente. Entonces empezaron a comparar el encéfalo de él con otros y se dieron cuenta que anatómicamente, de manera macroscópica, pues no había mucha diferencia. Es más, el encéfalo de él parecía ser un poquito más pequeño. Las neuronas no parecían tener como que mayor variación, pero cuando empezaron a estudiar estas células de sostén, se dieron cuenta que eran más estas células de sostén en el encéfalo de él. Entonces ahora se cree que puedan tener una relación, no solo por esto de Albert Einstein, sino por otros estudios. Se cree que estas células de sostén puedan tener alguna otra participación, aparte de dar sostén y nutrición a lo que es el sistema nervioso central. Extienden estos podocitos entonces no solo a lo que son los vasos sanguíneos, así como está el podocito acá, también está adherido a lo que es la pía madre, formando la membrana limitante glial, que también nos ayuda a proteger nuestro sistema nervioso central. Regula la concentración de potasio extracelular. Vamos a ver que hay potenciales de acción acá y el potasio pues participa en ellos. El potasio sale de la neurona y se encuentra en el espacio intersticial, pero es esta célula la que se encarga de determinar la concentración de esta. Ahora veamos los oligodendrocitos. Acá nos dice desde ya que ayudan a la formación y mantenimiento de la mielina. Entonces, en el sistema nervioso periférico teníamos las células de Schwann formando las vainas de mielina. Acá en el sistema nervioso periférico tenemos los oligodendrocitos. Están alineadas en hileras entre axones, emiten evaginaciones con forma de lengüetas que van enrollando el axón. Un solo oligodendrocito podría mielinizar varios axones de forma simultánea. La diferencia entre la mielina periférica y la central es que, recuérdense que en la periférica habíamos hablado de una proteína PO. Acá no se contiene esta proteína, pero sí tenemos la proteolipídica, que se abrevia de esta manera, oligodendrocítica mielínica, que se abrevia de esta manera, y la mielínica de oligodendrocito, que se abrevia de esta manera. Estas van determinando qué tanta mielina pues, se debe producir. Proveen sostén metabólico, no tienen una lámina externa y por ello también pues tienen comunicación entre ellas mismas. Como siempre, las imágenes nos ayudan mucho a aclarar, ¿verdad? Entonces aquí tenemos nosotros el axón, tenemos un oligodendrocito y este va generando extensiones. Luego crea unas placas que van envolviendo a lo que es el axón. Y esto pues es lo que genera la mielina en nuestro sistema nervioso central. Permite una conducción eficaz de tipo saltatorio. Así
como nosotros teníamos en el sistema nervioso periférico nódulos de Ranvier, los tenemos acá. Y estos nódulos de Ranvier pues crean algunos canales donde pueden entrar y salir algunos iones, que eso nos va a servir en lo que es la formación del potencial de acción. La microglía pues son pequeños, oscuros, alargados y se encargan de fagocitar. Recordemos clases anteriores, ¿verdad? ¿Cuáles son los fagocitos por excelencia? Son los macrófagos. ¿Y dónde se formaban estos macrófagos? Recordemos que son monocitos. En lo que es la hematopoiesis tenemos lo que es la célula madre linfoide y tenemos la mieloide. La mieloide se encarga de, ahí sí que de producir las plaquetas, los eritrocitos, los neutrófilos, eosinófilos, basófilos, y nos produce lo que son los monocitos. Ese monocito sale y está circulando en esa manera, como un monocito. Pero cuando ingresa en un tejido se va a convertir en un macrófago. Y ya habíamos platicado que en algunos tejidos estos macrófagos tienen algún nombre en especial. Y aquí, en este caso del sistema nervioso, es la microglía. Entonces, son células fagocíticas, las encontramos muy poquito, por lo menos 5% de las células de sostén. Estas pues se pueden volver reactivas, ¿verdad? Pueden proliferar y tornarse fagocíticas. El origen no es en el sistema nervioso central. El origen es en la madre progenitora de granulocitos monocitos en la médula ósea. Es prácticamente un monocito que migra al sistema nervioso central. Es, por decirlo así, el macrófago del sistema nervioso central. ¿En qué nos ayuda? Pues en las funciones que hace el macrófago. Defensa contra microorganismos invasores, incluso contra células neoplásicas. Elimina lo que son bacterias, células lesionadas y detritos o restos celulares. Contiene núcleos pequeños y alargados, contiene lisosomas, vesículas, retículo endoplasmático, escasos microtúbulos y filamentos de actina. Entonces, de nuevo, pues ya habíamos hablado de los macrófagos y hagan ustedes de cuenta que este es el macrófago del sistema nervioso. Acá quiero mostrarles esta imagen donde podemos ver que aquí bajo la influencia de muchos genes, este se puede activar. Nuestro macrófago se puede activar y pues va a tener, si ustedes se dan cuenta que tenemos CD86, tenemos lo que es el complejo de histocompatibilidad, todo lo que tiene una célula de defensa. Tenemos los ependimocitos también que revisten lo que son los ventrículos y el conducto ependimario. También son llamadas células ependimarias. Nos sirven para revestir, son células cilíndricas o cúbicas que se localizan en cavidades llenas de líquido. Ese líquido es el líquido cefalorraquídeo. Y lo vamos a encontrar en unas regiones en el encéfalo que se llaman ventrículos y en una región en la médula espinal que se llama conducto ependimario. Participan pues transportando este líquido, pueden poseer cilios o microvellosidades que participan en la absorción de ese líquido, pero también en la formación de él. En el tercer ventrículo son abundantes, poseen cilios y no se conoce con exactitud cuál es su función, pero sí se sabe que participan en el transporte de este líquido hacia lo que es la circulación hipotalámica. Entonces, no se sabe muy bien cómo, pero y por qué el motivo de esa conexión, pero realizan ese tipo de comunicación. También forman lo que son plexos coroideos, que están asociados, ¿verdad?, a lo que es la formación o la producción de este líquido cefalorraquídeo. Entonces, acá tenemos, pues, una imagen. Esto es el encéfalo. El encéfalo incluye lo que solemos reconocer como el cerebro, que eso se conoce como prosencéfalo. Aquí tenemos una región que se llama mesencéfalo, lo que es la protuberancia y el bulbo raquídeo. Por este lado tenemos lo que es el cerebelo. Entonces, esto que ustedes están viendo acá con azul, aquí grande, que estoy rodeando como que tuviera una forma de C, esto es un ventrículo lateral. Este ventrículo lateral tiene conexión con esta otra porción que ven ustedes en rojo acá, que es el tercer ventrículo. Y acá en estas regiones posteriores del encéfalo encontramos el cuarto ventrículo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, todo está comunicándose. En una vista frontal vamos a tenerlo de esta manera. Tenemos dos ventrículos laterales, un tercer ventrículo y un cuarto ventrículo. Bueno, pero aquí, en lo que era el bulbo raquídeo,
hay una extensión más. Esa extensión se prolonga hasta la médula espinal y es este agujerito que nosotros encontramos acá. Es el conducto ependimario. Entonces, ¿qué es lo que tienen estos ventrículos? Realmente son unas cavidades que van a estar llenas de líquido cefalorraquídeo. Ese líquido cefalorraquídeo después sale y baña a todo nuestro sistema nervioso central, tanto acá en su porción central como en las periferias del mismo. Y pues las células ependimarias son las encargadas tanto de la absorción como de la formación de estos. Entonces, vean, aquí tenemos células ependimarias y nos damos cuenta, ¿verdad? Que menciona que tenía algunos cilios, algunas vellosidades, y estos pues se cree que vayan a secretar o absorber lo que es el líquido cefalorraquídeo. Aquí tenemos líquido cefalorraquídeo, por ejemplo, en un ventrículo. Todo lo que está aquí, pues ya es lo que es la masa cerebral, ¿verdad? Vean, aquí tenemos algunos astrocitos y vean cómo están aquí formando la barrera hematoencefálica sobre un vaso sanguíneo. Están creando conexiones también entre lo que son las neuronas. Bueno, entonces con esto concluimos viendo lo que son las células de sostén del sistema nervioso central. Ahora vamos a ver la conducción del impulso acá. Entonces, tenemos los potenciales de acción. Es un proceso electroquímico desencadenado por impulsos que llegan, en este caso, hablando de las neuronas, al cono axónico. Ya habíamos hablado un poco de potenciales de acción cuando vimos el sistema muscular. Entonces, recordemos que tenemos células que tienen carga, algún tipo de carga eléctrica. Por lo regular, la carga eléctrica en las células es negativa, es decir, que posee muchos electrones. Entonces, cuando tiene esa carga eléctrica negativa, la célula por lo regular está como en reposo, descansando, anda ahí pues relax. Pero para poder generar su acción necesita cambiar esa carga eléctrica. Entonces viene un desencadenante y permite que se abran canales o conductos que dejen que ingresen a la célula sustancias que sean positivas, es decir, los cationes, o sea, sustancias que tienen carga eléctrica positiva. Estos ingresan y entonces se empiezan a cambiar esa carga eléctrica de la célula. La pasan de una carga eléctrica negativa a una carga eléctrica positiva. Cuando sucede este evento es que la célula genera su acción. Esa acción puede ser la contracción, por ejemplo, en el tejido muscular, sin importar si es esquelético, liso o cardíaco. Puede ser la secreción de una sustancia en una glándula, o bien puede ser la neurotransmisión en el caso de nuestro sistema nervioso o tejido nervioso. ¿Qué implica entonces generar un potencial de acción? Primero, los eventos que deben suceder es que se abran conductos, no solo de sodio, sino que pueden ser iones con carga positiva, es decir, los cationes. En este caso del sistema nervioso necesitamos que ingrese sodio a la neurona en lo que es y que este sodio alcance el segmento inicial del axón. Entonces, hace que el axón, perdón, hoy sí, se me anda trabando un montón la lengua, cambie. O sea, él va a estar negativo cuando está en estado de reposo. Incluso acá nos mencionan que puede llegar a tener menos 70 milivoltios. Pero cuando el sodio empieza a ingresar a él, se convierte en positivo y puede alcanzar más 30 milivoltios. Bueno, cuando esto sucede, entonces se da el proceso de neurotransmisión, es decir, pasa sus neurotransmisores a una nueva célula. Terminando ya de generar la acción, el potasio que ya tenía acá nuestra célula va a salir, pero como este también tiene carga positiva, en el momento en el que este empieza a salir, empieza nuevamente el axón a recuperar su carga eléctrica negativa. Entonces, cuando se convierte en positivo se llama despolarización, cuando recupera su carga negativa se llama repolarización. Todo este proceso, vean cuánto tiempo tarda, milésimas de segundo. Después de un periodo breve, la neurona se vuelve a recuperar y puede estar repitiendo este proceso. Entonces, acá tenemos una imagen donde nos representa lo que es una neurona. Recordemos, tenemos el cuerpo o soma. Aquí vamos a encontrar el núcleo y todas las organelas, y este tiene vaginaciones. Acá, las vaginaciones receptoras, que son las dendritas. Luego tenemos lo que es el axón y sus
porciones terminales, que van a ser las que formen lo que es la sinapsis. Acá nuestro axón, pues tiene aquí sus células de Schwann formando la vaina de mielina y entre cada una de ellas vamos a encontrar los nódulos de Ranvier. Entonces el impulso ingresa, ¿verdad? O sea, hay que tener algo que genere ese potencial de acción. En este caso puede ser un neurotransmisor que haya llegado acá a una dendrita y lo estimule de una manera excitadora. Entonces, esa excitación que genera hace que se abran canales para que ingresen sustancias positivas. Entonces, aquí tienen las dendritas receptores, que ya lo vimos en la clase anterior. Esos receptores se conectan y permiten que ingresen sustancias positivas. La dendrita se encarga de que ese potencial alcance a lo que es el axón y aquí pues se va convirtiendo. De esta manera se va propagando de acá, de la dendrita hasta el botón terminal, se va propagando todo ese cambio de la energía eléctrica. Cuando esto sucede, pueden movilizarse varias sustancias. Y acá en esta porción se puede generar lo que es el proceso de sinapsis, que ya lo vimos en la clase anterior. Entonces acá podemos ver cómo es que se va propagando. Si nosotros ampliamos el axón, nos damos cuenta de que de forma normal es negativo, pero cuando se da el potencial de acción, esa negatividad permite que ingresen iones con carga positiva y va cambiando entonces esa negatividad por una positividad. Eso genera que la célula pueda producir algún tipo de acción, en este caso, la neurotransmisión. De nuevo, de manera normal nuestra célula va a estar negativa, eso es el potencial de reposo. Pero cuando le llega algún impulso, puede abrir canales que permitan el ingreso de cationes y que esa carga varíe. Entonces, de estar negativa se convierte en positiva y eso permite generar un acto, en este caso, la neurotransmisión. Acá tenemos la propagación de impulsos, entonces, ¿se recuerdan que habíamos hablado ya del nódulo de Ranvier? Y que este tenía algunos canales que permiten el ingreso y egreso de sustancias. Entonces, acá, por ejemplo, puede ingresar sodio para el proceso de despolarización y para la repolarización o recuperar esa negatividad puede salir el potasio. En estas regiones es donde puede ocurrir este proceso. Acá tenemos, vean, tenemos esta célula donde tenemos células de Schwann con sus respectivos nódulos de Ranvier. Aquí habíamos mencionado ya que por estos nódulos de Ranvier se da un impulso, un potencial de acción que va a ser saltatorio, es decir, va de un nódulo a otro como saltando. Esta característica le permite que tenga una neurotransmisión que va a ser bastante rápida. En cambio, en aquellos donde no hay mielina, el impulso va a ser mucho más lento y dice que se va a propagar como que fuera una ola. Entonces, de acá del cuerpo se va a ir dirigiendo de forma lenta hasta alcanzar el axón. Entonces, el axón mielínico conduce impulsos más rápido, como lo vemos acá en la imagen. Aquí esto está representando que tiene sus células de Schwann que producen mielina. Y lo hace de manera saltatoria, de un nódulo de Ranvier a otro. En cambio, aquí veamos los axones amielínicos, el impulso es más lento y se desplaza como una ola. La vaina de mielina aquí es súper importante, no conduce impulsos eléctricos, por eso es que este impulso no puede como pasar sobre él, entonces lo que hace es como saltarlo. Entonces, por eso es que va de nódulo en nódulo, porque no puede atravesar, por así decirlo, la mielina. Por último, veamos el origen de algunas células del tejido nervioso. Neuronas, oligodendrocitos, astrocitos, células ependimarias derivan de células del tubo neural. Recordemos, ¿cuál es la que nos falta acá? Es la microglía. Pero la microglía deriva de precursores de macrófagos en la médula ósea. ¿Cuál es el precursor del macrófago? El monocito. Luego infiltra el tubo neural bajo la influencia de factores de crecimiento. Tenemos esta otra porción que es la cresta neural, que puede dar lugar a células ganglionares del sistema nervioso periférico, a las células de Schwann, y pues estas derivan de esta porción de la cresta neural. Acá vamos a retroalimentar
con un video cómo es que se da más o menos este proceso o de qué es lo que nosotros estamos hablando. Bueno, acá tuvimos que retomar nuevamente parte de lo que era la embriología, ¿verdad? Entonces recordemos que aquí, en lo que es el tubo neural, va a empezar a formarse todo lo que es nuestro sistema nervioso. Luego, fíjense que empieza a formarse o a dividirse o a diferenciarse, mejor dicho, unas vesículas. Aquí tenemos pues esas vesículas, tenemos tres. Una va a dar lugar a lo que es el prosencéfalo, que es lo que nosotros podemos identificar como el cerebro. Tenemos otra que va a dar lugar al mesencéfalo y otra que va a dar lugar al rombencéfalo. Cada una de estas estructuras se subdivide. Por ejemplo, el prosencéfalo, aquí vamos a tener lo que es el telencéfalo y el diencéfalo. El mesencéfalo, este no, este se queda así como mesencéfalo. Y ahora el rombencéfalo lo podemos dividir en lo que es, o aquí nos va a dar lugar a lo que es el cerebelo, el puente de Barolio y el bulbo raquídeo. Y pues tenemos, por supuesto, nuestra médula espinal. Entonces, tienen que recordar algunos aspectos de embriología para ir determinando ahí de dónde es que salen. Y bueno, hablando de embriología, las capas germinales. ¿Qué capa germinal es la que da lugar a todo nuestro sistema nervioso? Es la capa ectodérmica. En algunos trabajos he podido ver que me colocan el mesodermo y no sé de verdad de dónde lo saquen, pero si ustedes tenían esa idea, déjenla de lado. Es el ectodermo el que da lugar a lo que es el tubo neural y por consecuente a todas las estructuras de nuestro sistema nervioso. La referencia bibliográfica pues es la que ya les compartí. Si alguien tiene alguna duda, pues si podemos ver este video en clase, la puedo exponer en clase. De lo contrario, pues puede hacer uso del grupo de WhatsApp para poder exponerle con mucho gusto. Si no, puede anotarla y exponerla en nuestra próxima actividad o la próxima clase que nosotros tengamos. Agradezco muchísimo su tiempo y les deseo bendiciones.